certeza de que él nos trae a la modernidad pensamientos antiquísimos, sobre todo del mundo griego. 2500 años, 2400, lo dice, lo expresa, lo escribe, además con una calidad, con un don de comunicación difícil de comparar. Y digo esto de los griegos porque, entre tantas cosas, estos padres de nuestra civilización pensaron 2 o 3 nodos que nos fueron construyendo como civilización, por eso estamos hoy acá. Entre esas cosas que pensaron, era un sitio, un lugar, había varios en la Atenas antigua, que era una especie de, ¿cómo es esto? Una especie de plateas con un pequeño escenario. Esto le llamaban escolé. Escolé, de ahí viene escuela. El lugar donde se va a pensar. Cuando aparezca Bernardo acá, tengo la intuición de que esto se va a convertir en un escolé, en una escuela, en un lugar de pensamiento. Los griegos inventaron un lugar donde se iba a pensar. Nunca había ocurrido en la civilización hasta ese momento un espacio. Había deportivos que también lo inventaron los griegos, había espacios para rezar, había espacios para comercializar, pero no para pensar. Parecía un absurdo en ese momento probablemente, y hoy disfrutamos de ese momento de pensamiento. Esta conexión inteligente que hace Toto entre el pensar, el ser uno mismo, y el liderazgo y la política, es realmente una herramienta, si la sabemos usar, si leemos sus libros, como tantos otros, nos fortalece como dirigentes políticos y como seres sociales. En esos lugares de pensamiento, el tóxico, como diría Bernardo, la gente tóxica, era radiada. Está radiada al punto que el que hacía daño al cuerpo social lo mandaban afuera, lo exilaban, lo sacaban del país. A ese punto, la gente tóxica era sacada del medio. Hoy somos una democracia, vivimos otros tiempos, no somos tan duros, pero el valor de la autoestima, como bien se dijo acá, del creer en uno mismo, del saber que siempre hay miedos. Hay miedo cuando se tiene novia, cuando se tiene pareja, cuando se busca el primer laburo, miedo cuando se enfrenta a un micrófono, cuando se está en política, cuando se es candidato. ¿Te saben el miedo, gurizada, cuando uno es candidato y está el papelito de uno y uno espera, cuando se abre la urna, que aparezca el nombre de uno? Y esos miedos, miedo a fracasar, a que el otro tenga más votos que uno, que es natural de la condición humana. Este tipo de reflexiones a la que nos invita Bernardo es justamente para superar esos miedos. No hay que tenerle miedo al miedo, hay que confiar en uno mismo, hay que levantar la autoestima. El amor es poder, dice él, y es cierto, el amor es una herramienta maravillosa, tremenda, invencible. Decía, y con esto culmino, un pensador brasileño que me gusta muchísimo, refiriéndose justamente a la escuela, decía, la escuela es un lugar, bueno, todos sabemos, donde se va a enseñar y aprender a leer y a escribir. Pero decía este brasilero paulista, no solamente a leer y escribir las letras, sino a saber leer el mundo, lo que pasa alrededor nuestro, al ser seres sociales, a interesarnos de lo que pasa alrededor y actuar en consecuencia para modificar esa realidad si no nos gusta. La invitación de hoy es básicamente a leer ese mundo, que es netamente espiritual, y sobre todo, y esa es creo la novedad, leer el mundo interior de cada uno y sacar de ahí las fuerzas para hacer una sociedad más justa.